Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Continuamos pues con nuestro retiro en casa y para ello quisiera invitarles a que podamos invocar al Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que le pidamos a Él que sea quien nos inspire, quien nos ilumine, quien disipe de nuestro corazón y de nuestra mente toda tiniebla de error, de confusión, de temor, de preocupación. Que sea Él, que es el Señor y dador de vida, quien disponga y prepare nuestro corazón para este segundo momento de este retiro, para continuar así meditando desde nuestros propios hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día que nos das y por las posibilidades que pones en él para nosotros. Posibilidad de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores hermanos entre nosotros, mejores hijos tuyos. Te pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, que te dignes enviar sobre nosotros el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que Él nos inspire, que Él nos anime, que Él disponga y prepare nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, me presento, soy el Padre Juliano Viveros, soy religioso de la Orden de San Agustín y actualmente sirvo como párroco en la parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz. Y quisiera compartir con ustedes algunas meditaciones a propósito de la contingencia sanitaria que nos encontramos viviendo. Y mi propuesta tiene que ver básicamente con constituir nuestra casa, nuestro hogar, en un santuario, es decir, en un lugar de encuentro con Dios y, por cierto, entre nosotros como hermanos, es decir, con los demás miembros de nuestro grupo familiar. Esta meditación está encabezada para que podamos también hacer una especie de síntesis de cada momento por algunos subtítulos, los cuales tienen directa relación con algunos dichos populares que creo que se ajustan muy bien a cada momento de esta reflexión. Entonces, esta reflexión particularmente va a estar dividida en dos momentos y la primera dice relación con nuestra actitud frente a la pandemia, contemplando nuestro propio interior y nuestro entorno, es decir, lo que es nuestra casa. Y el primer subtítulo es este: a cualquier dolor, paciencia es lo mejor. Por estos días de cuarentena, ya sea obligada o preventiva, hemos permanecido mucho más tiempo en nuestras casas del que quizás en otras circunstancias hubiéramos querido. Tal vez para algunos estos han sido días difíciles y por varios motivos. Hemos debido reorganizar nuestros tiempos, adecuar los espacios, asignar nuevas responsabilidades al interior de la familia, establecer prioridades, ser más ahorrativos, reutilizar cosas que en otro tiempo simplemente hubiéramos botado como basura, guardar distancia de los amigos y vecinos, de los hermanos y hermanas de comunidad, de los compañeros de trabajo y de estudio, y quizás un largo, melancólico y sensible, etcétera. En la misma línea, hemos tenido que aprender a vivir o convivir con ciertas emociones intensas, entre las cuales están la pena, la nostalgia, el dolor, la tristeza, por mencionar algunas. Estas aparecen con mayor intensidad a medida que van pasando los días, las semanas y los meses. Fruto de la experiencia de separación y lejanía con los seres amados, hijos, hermanos, sobrinos, padres, abuelos, nietos, o quizás de algún amigo o amiga muy cercano, que por razones sanitarias simplemente no conviene que entremos en contacto físico con ellos.
También es posible que se haya despertado en nosotros el deseo de ver algún otro familiar que por distintas razones se encuentra fuera de la ciudad o del país. Todo esto lo vivimos o sobrellevamos en el mismo espacio de siempre, espacio común en el que hemos vivido buenas y malas experiencias, buenos momentos y no tan buenos. Quizás nuestro estado de ánimo ha sufrido algún cambio inesperado. Tal vez estamos más irascibles o irritables. Situaciones que protagonizan los demás miembros de nuestro núcleo familiar nos molestan más de lo que quisiéramos. Puede que nos moleste el ruido o el silencio, el desorden o el orden obsesivo, el volumen del televisor o de la radio, la suciedad en los lugares comunes o el hecho de tener comunes en el mismo día. Quizás nos complica el difícil escenario sanitario, que nos afecta directamente como comuna, como ciudad y como país. O quizás nos genera incertidumbre y ansiedad lo que suceda a nivel laboral y por consiguiente con el futuro de la economía familiar. Tal vez estamos experimentando cambios bruscos en nuestra alimentación en cuanto a lo que ingerimos y a la cantidad en que lo hacemos. Puede que el permanecer mayor tiempo en casa nos esté llevando a ver con mayor detalle cosas que antes nunca vimos, de que es necesario pintar tal o cual pared, reparar tal o cual puerta, instalar una nueva ventana, etc. Y eso mismo, quizás ayudado de los momentos de relativo silencio, nos empuja a entrar en el propio interior y escuchar con mayor claridad lo que nos dice nuestra conciencia. Puede ser incluso que estén aflorando cuestionamientos internos respecto de algunas decisiones tomadas o no tomadas, todo lo cual también va influyendo y más aún determinando nuestro estado de ánimo y actitud frente a la pandemia, por una parte, y a la permanencia en casa, por otra. Al mal tiempo, buena cara. Son tiempos difíciles, lo hemos escuchado una y otra vez durante las últimas semanas, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel de Latinoamérica y el Caribe y en gran parte del mundo. Escuchar esto, sin lugar a duda, nos genera estrés, temor, melancolía, incertidumbre y, por cierto, nostalgia de lo que fue y ya no es, de lo que pudo ser y no será. ¿Cómo vivir este difícil escenario desde el incómodo pero necesario encierro en nuestras casas? Entre ollas, platos y ruidos, entre incalculables mensajes de Facebook y WhatsApp, entre domésticas pero necesarias decisiones cotidianas, como la definición del menú del día, con el consiguiente desafío que llegue a ser del gusto de todos los miembros de la familia. ¿Cómo enfrentar las consecuencias de algo que nos sorprendió desprovistos de respuestas inmediatas, de elaborados procedimientos, de minuciosos protocolos y de convincentes discursos? Y lo más importante, ¿cómo viviremos en los siguientes meses esta pandemia? En una cuarentena que al parecer será más larga de lo esperado. ¿Cómo actuaremos en la eventualidad de que el contagio afecte directamente a uno de los nuestros? ¿Qué camino tomaremos? ¿Qué decisión asumiremos? Estas y otras muchas más son preguntas que, en mi opinión, deberíamos plantearnos en familia y juntos buscar las respuestas y tomar juntos ciertos acuerdos, ojalá llegando a establecer lo que podríamos denominar protocolo familiar en caso de emergencia sanitaria, que nos sirva para enfrentar cualquier emergencia o contingencia, en donde cada uno sepa claramente qué debe hacer, cómo hacerlo, cuánto debe demorar,
con quienes se puede contar para hacer el procedimiento de la mejor forma posible. Y lo más importante, ¿qué se debe evitar para no agravar aún más la emergencia, ya sea esta del tipo sanitaria o de la índole que fuere? El punto es que estos días en casa pueden convertirse para cada uno de nosotros en un verdadero conflicto o una verdadera oportunidad, en algo traumático o en una situación de gran aprendizaje que nos deje enseñanzas significativas para el futuro. Y es en esto en lo que quisiera profundizar. La vida por lo general nos presenta situaciones, momentos y acontecimientos, los que siempre tienen una doble mirada o perspectiva, pero su aspecto depende del ángulo desde el que estamos viendo la realidad, tal como nos llega. Un mismo hecho, una misma situación, un mismo acontecimiento puede llegar a ser o convertirse para nosotros en algo traumático, determinante y compulsivamente agobiante. Pero también ese mismo hecho, situación o acontecimiento puede llegar a convertirse para nosotros en una verdadera oportunidad para replantearnos la vida misma, resignificando en nosotros todo aquello que, de alguna manera, por distintas razones, pudo marcarnos negativamente. En otras palabras, lo que en la práctica es una cuarentena obligada para algunos, y partiendo del principio que nada obligado es de nuestro agrado, aunque sea algo bueno en sí mismo, puede llegar a convertirse para nosotros en un espacio para el diálogo sincero, por ejemplo, para el diálogo sincero y constructivo con los miembros de la familia. Esto si así lo queremos o si así nos lo proponemos. Dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Esto es quizás lo que muchos están viviendo, un mal con distintas y complejas implicancias, pero con algunas consecuencias positivas inesperadas. Con esto no pretendo ser ingenuo ni autocomplaciente, pero sí positivo, partiendo desde la convicción de que no estamos solos en medio de esta crisis sanitaria, pues desde la fe muchos hemos constatado que, como siempre, estamos siendo acompañados y sostenidos por la mano de Dios. Estoy convencido de que si nuestro ángulo de visión de los hechos cambia, entonces nuestro estado de ánimo y en consecuencia nuestra salud mental y particularmente emocional también cambiará. Y estoy seguro de que para mejor. Y en la medida en que vayan pasando los días, nos iremos sintiendo mucho más cómodos y a gusto en el que es quizás el espacio de nuestro mayor agrado y comodidad. Nuestra casa, lugar de encuentro y entretenida espontaneidad, cuando las condiciones están dadas para ello. A Dios rogando y con el mazo dando, a grandes males, grandes remedios. ¿Qué consejos prácticos podríamos implementar entonces para cambiar la mirada frente a los hechos? ¿Qué rutina diaria podría ayudarnos a cambiar la perspectiva para transformar los distintos sucesos en nuevas oportunidades? Comparto algunos consejos para esta nueva forma de cotidianidad que nos regalan algunos santos. El primero que quisiera citar es el pensamiento de Santa Teresa de Ávila. Solo Dios basta. Nos dice Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Por su parte, San Francisco de Asís nos habla acerca de la perfecta alegría, que en este tiempo de pandemia creo que es una actitud que debemos de ir implementando progresivamente, poco a poco, pero siempre con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, que es quien precisamente nos puede dar este fruto que es tan propio de Él, la alegría. La perfecta alegría no está en los gozos terrenos, en el éxito, en el reconocimiento, ni siquiera está en la realización personal. La perfecta alegría está en aceptar cada momento confiando en que Dios nos sostiene. Es difícil tomarse de la mano de Dios cuando la adversidad nos golpea. Antes bien, es fácil gritar y desesperarse con los problemas agobiantes. Pero, ¿qué tal si nos detenemos un momento? ¿Qué tal si vemos cada situación con la impronta de Dios? Es como descubrir la huella de Dios a nuestro alrededor. De esto se dio cuenta San Francisco aquel día. Citemos también a San Alberto Hurtado y veamos qué es lo que nos sugiere para este tiempo complejo y para cualquier otro tiempo que vivamos o enfrentemos. Él se plantea la siguiente pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ante cada problema, ante los grandes de la tierra, ante los problemas políticos de nuestro tiempo, ante los pobres, ante sus dolores y miserias, ante la defección de colaboradores, ante la escasez de operarios, ante la insuficiencia de nuestras obras, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar? Y lo que entiendo que Cristo haría, eso debo hacer yo en el momento presente. Resumiendo, entre otras cosas, el discernimiento, la humildad, la confianza, la mansedumbre, la cercanía y la docilidad son algunas claves que estos y otros santos nos dan para avanzar más y estar más cerca del corazón de Jesús. Ánimo, no tengas miedo y sigue adelante. Tienes todo el apoyo de la oración de la Iglesia, la compañía de los ángeles custodios, el amor tierno de María, la Virgen Madre, y la intercesión de los santos para crecer en tu vida espiritual. Hasta aquí el primer momento. Pondremos a continuación una canción para meditar, y mientras vamos escuchando la canción, quisiera invitarles a meditar una pregunta que quizás es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Cómo estoy en este momento presente de mi vida? ¿Cómo me encuentro? En lo posible, ojalá cada uno vaya poniendo por escrito en su cuadernito la respuesta a esta crucial pregunta. No me mueve, mi Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz, escarnecido,
Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Y lo mismo que te quiero, te quisiera. Muy bien, les invito a en otro momento poder leer la respuesta a esta pregunta respecto de cómo nos sentimos interiormente en este momento presente, cómo estamos viviendo pues este tiempo de pandemia. Les invito a que pongamos siempre mucha atención a la reacción incluso corporal que tengamos frente a las distintas emociones y sentimientos que vamos experimentando, particularmente en situaciones límite como la que nos encontramos enfrentando. Retomemos lo concerniente a la importancia de habitar con buena disposición nuestra casa por estos días de pandemia. Varias veces al día recorremos las mismas dependencias de siempre. En ella, en nuestra casa, hemos vivido distintas experiencias, emociones y momentos, algunos muy dulces y otros que simplemente no quisiéramos recordar en este momento. Pero quizás es el momento para dar gracias a Dios por tener un lugar al cual podemos llamar nuestra casa, nuestro hogar. Tal vez dentro de nuestra casa tenemos un espacio que sentimos como algo muy especial y propio, donde nos sentimos a gusto y que nos ayuda a encontrar paz, silencio y consuelo. Quizás por eso denominamos la casa con la expresión hogar, dulce hogar, pues es en sus instalaciones donde nos encontramos con lo más importante en la vida de un ser humano, sentirse parte de algo que llamamos familia, con quienes llegamos a experimentar la libertad de ser lo que somos, en la espontaneidad de los momentos sinceros y auténticos que juntos vivimos. Ojalá que este espacio vital en el que quizás hemos crecido en distintos ámbitos de la vida sea para nosotros también un espacio sagrado, es decir, de encuentro con Dios y con la vida misma, en lo que podríamos llamar nuestro santuario, como lugar en el que se cuida y se respeta la vida de todos quienes formamos nuestra familia, la vida de todos los miembros vivos del cuerpo del que formamos parte, de donde se sigue que, si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos nos gloriamos con él. Esto hace referencia a la primera carta de San Pablo a la comunidad de Corinto, en el capítulo 12, a propósito de la iglesia como el símil del cuerpo. La iglesia es precisamente el cuerpo de Cristo, Cristo Jesús es su cabeza, y todos nosotros los bautizados somos miembros de ese cuerpo. La misma imagen podríamos aplicar, por lo tanto, a nuestro propio grupo familiar. Todos miembros de un cuerpo vivo y, por lo tanto, el llamado es a que estemos atentos unos de otros, de tal manera que si un miembro de nuestra familia, un miembro de nuestro cuerpo sufre, todos sufrimos con él y vemos la forma, por lo tanto, de ayudarlo y apoyarlo para que cese de alguna manera su dolor. Pero si un miembro es honrado, si un miembro está bien, está alegre, todos nos alegramos con él. Buenas acciones valen más que buenas razones. Este es, pues, nuestro desafío, llegar a constituir nuestro núcleo familiar
en una comunidad de vida cristiana, donde estén presentes la fe, la esperanza, el amor, el respeto recíproco y la comunión entre nosotros, llegando a tener una sola alma y un solo corazón, pero orientados hacia Dios. Y he aquí la forma agustiniana de vivir estos días tan especiales como difíciles. Quisiera proponer, solo a modo de sugerencia y como una herramienta más al servicio de toda la Iglesia, la espiritualidad agustiniana en sus tres pilares, como son la interioridad, la comunidad y la libertad. Creo que por este tiempo de confinamiento, por este tiempo de pandemia, estos tres pilares podrían ayudarnos a vivir de mejor manera nuestra consagración bautismal y por lo tanto nuestra condición de cristianos, es decir, de discípulos de Jesucristo el Señor. El Santo Espíritu regaló a la Iglesia en el siglo IV un carisma del todo especial, en respuesta a una necesidad en la Iglesia. Y el mundo de aquella época, y precisamente este es el don, el carisma agustiniano, don maravilloso que se expresa en la Iglesia mediante una espiritualidad, es decir, mediante una singular forma pedagógica de vivir el carisma recibido, que en palabras de Hans Urs von Balthasar se trata de una actitud básica, práctica y existencial. ¿Y cómo se vive la espiritualidad agustiniana? ¿Cómo se expresa? Mediante la interioridad, la comunidad y la libertad. Qué pilares tan ricos en su contenido, tan significativos para los tiempos que vivimos. Imaginemos por un momento cómo sería nuestra vida diaria si implementáramos estos pilares, independientes que sean o no de la espiritualidad agustiniana. ¿Cómo se vería sostenida nuestra vida personal y familiar con estos pilares como una ayuda oportuna? La interioridad. Este pilar consiste básicamente en entrar en el propio interior, donde habita la verdad que es Cristo, nuestro Maestro interior, quien nos enseña, ilustra y corrige, en miras a que caminemos en ruta hacia Dios con recta intención y buena disposición. En otras palabras, mediante la interioridad podemos crecer en la experiencia de la oración, la adoración y la contemplación de Dios en el templo interior, que somos cada uno de nosotros. Para ello, el silencio es absolutamente necesario, como también lo son para iniciar la travesía de la interioridad, la humildad, la mansedumbre y la docilidad a Dios. Todo ello nos puede ayudar para que desde nuestro propio interior podamos trascender hacia Dios. En palabras de San Agustín, caer hacia lo alto. Asimismo, la interioridad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, con nuestras fortalezas y debilidades, luces y sombras, vicios y virtudes. Igualmente, nos ayuda a discernir lo que es grato a los ojos de Dios, es decir, su voluntad para nosotros y para cada momento de la vida. En otras palabras, siguiendo la enseñanza de San Agustín, la interioridad nos ayuda a conocer más a Dios, a acercarnos más a Él y a conocernos a nosotros mismos de mejor manera. San Agustín decía, que yo me conozca a mí mismo, que yo te conozca, Señor. Si bien la interioridad no es lo mismo que la meditación trascendental, que es lo que ofrece la New Age, contraria al cristianismo, sin embargo, ayuda a quien se anima a ello, para meditar la palabra de Dios y encontrar en ella respuestas prácticas y con situaciones, con herramientas para cada situación de la vida. Este pilar hoy en día se hace más necesario que antes poder vivirlo, sobre todo como una herramienta útil para los jóvenes y niños que, por decirlo de alguna manera, se vacían de sí mismos, quedando atrapados por distintas formas de exterioridad que los alejan de la profundidad y el sentido de las cosas. No por nada en algunos colegios se está promoviendo abiertamente el yoga, práctica religiosa no cristiana, pero que de un modo parecido busca el mismo fin.
La comunidad, por medio de este pilar, si lo vivimos con verdadera disposición, podemos llegar a generar entre los miembros de nuestra familia una verdadera comunión. A este respecto, San Agustín afirma: necesitamos de los demás para ser nosotros mismos. Con este pensamiento agustiniano queda de manifiesto el valor que tiene cada uno, y es en sí mismo, al interior de una comunidad, de una familia o de un grupo humano bien afiatado. Es decir, cada uno cuenta desde lo que es, desde su singularidad, y todos los miembros pueden llegar a ser, si están bien dispuestos para ello, un verdadero aporte al bien de todo el cuerpo en su conjunto. En este sentido, nadie está de más en una familia, pues si alguno de sus integrantes se resta de aportar al bien común, todo el grupo familiar pierde, es decir, todos adolecen del aporte de quien se resta y que podría haber dado para el bien de todos los miembros de la familia. Por esta razón, Jesús nos enseña a vivir en comunidad, amándonos los unos a los otros en la forma en que Él nos ha amado. El llamado, por lo tanto, es a que en la familia, entendida como comunidad de vida y como comunión de bienes, todos aprendan a respetarse y todos se sientan parte del mismo núcleo, a fin de que todos se realicen según sus dones, capacidades y habilidades, buscando no solo el bien particular, sino que el bien común, avanzando en la perfección de la caridad, que no busca sus propios intereses, sino los de la familia, pues todos juntos están llamados a ser escuela de comunión. Y la comunión es el Espíritu Santo quien la hace posible entre los miembros del mismo cuerpo. Esta pandemia, entre los muchos dolores que nos está dejando, también nos está dando muchas lecciones. Y una muy importante, me parece, es que nos está llevando a tomar conciencia de que la humanidad se encontraba muy sectorizada, dividida, enfrentada, generando una visión de clanes, bien agrupados pero no unidos en su base, viéndose un gran individualismo, incluso en las propias familias, cada quien favoreciendo al interior del propio hogar una suerte de realización personal por sobre la realización del grupo familiar. Quizás de allí podremos comprender cómo una misma familia no se busca ni se apoya, salvo situaciones límite, de gran dolor o frustración, casi como obligados a la cohesión, en miras a la sobrevivencia o superación. En este sentido, los tiempos que vivimos no son para promover el individualismo, sino que el bien común, incluso yendo más allá de los límites naturalmente establecidos por el consenso, por el concepto de familia, sociedad o Estado. Pues como hemos visto, no podemos salir de esta crisis sanitaria cada uno por su lado, sino que todos como la gran familia humana que somos, movidos por la compasión y no por la competencia o egoísmo. Yendo a un ámbito más práctico y doméstico, es justo y necesario que pongamos el mejor de los empeños por trabajar por el bien común, cada uno asumiendo sus propias tareas al interior del hogar, para que el bien de toda familia, compartiendo los quehaceres de cada día, para el bienestar de todos. Quizás así, desde lo pequeño, cotidiano y doméstico, podremos aprender cómo cada uno puede aportar al bien de toda la familia humana y al cuidado de nuestra casa común, aprendiendo a vivir en verdadera paz y en armonía entre todos, respetándonos e incluyéndonos, pensando más en clave de comunión que en clave de división. Desde esta perspectiva, la libertad, como la entiende San Agustín, puede sernos de verdadera ayuda en estos tiempos que vivimos, entendiendo la libertad no como aquello que quiero, sino que como querer hacer aquello que debo hacer en conciencia.
dando así a la conciencia el papel que ha de jugar en todo orden de cosas. A este respecto, la libertad para San Agustín no es es decir, de opresiones o de una autoridad o de sistemas, sino que la libertad es es decir, para el bien común, libertad para crear, libertad para decir, libertad para amar. San Agustín nos dice, de hecho, que cuando amamos verdaderamente, podemos decir y hacer incluso aquello que queramos. Ama y haz lo que quieras, pero la condición básica y esencial es amar. Porque si amamos, no trataremos de hacer daño ni buscaremos el mal de nuestro prójimo. Ama y haz lo que quieras, dice nuestro Padre San Agustín, teniendo por fundamento precisamente el mandamiento del amor, instituido por Jesucristo nuestro Señor. Y también nos dice, ama y di lo que quieras. A veces las palabras sirven para dañar, pero también para sanar. Si nos movemos por el amor, podemos decir lo que queramos en conciencia, como expresión de nuestra libertad, precisamente como la libertad es decir, para crear, para amar, para decir y para relacionarnos unos con otros. No buscando hacer aquello que me place o aquello que yo quiero hacer. No es eso la libertad. Eso más bien nos lleva a un libertinaje. La libertad entendida, por lo tanto, como querer hacer en conciencia aquello que debo hacer. Es decir, es una mirada a la responsabilidad y a la corresponsabilidad. Pues en este sentido, la conciencia puede ayudarnos a salir de nosotros mismos, puede ayudarnos a salir de nuestro egoísmo, egocentrismo y egolatría, para encontrarnos con la humanidad mediante el compartir, el servicio y el amor, entendido esto siempre desde la responsabilidad, el sacrificio y la entrega para el bien común. El don de la libertad que nos ha sido dado, pues nosotros no lo hemos pedido, precisamente ha sido puesto en nuestras manos como un don y una tarea. Pues ejercerlo o no ejercerlo siempre tiene sus consecuencias. Y uno de sus efectos es la corresponsabilidad, que nos ayuda a vivir en una actitud de respeto por los demás, pero también por nosotros mismos. Que este don sea para nosotros precisamente eso, un don y no una carga pesada, en la forma en que podemos vivir la interioridad y la comunidad. No como un ejercicio de individualismo que no se deja afectar por las necesidades y dolores de nuestros hermanos, sino que nos lleva a compadecernos de los sufrimientos del mundo, particularmente en esta pandemia. Para concluir, hermanas y hermanos, simplemente quisiera englobar una gran idea, una idea central. Podemos hacer de nuestra casa, podemos hacer de nuestro hogar un santuario, un lugar de encuentro con Dios y por lo tanto entre nosotros como familia. Y desde allí podemos iluminar a otras familias que pueden constituir su hogar, su casa también como un santuario, es decir, como un lugar de encuentro con Dios, desde la interioridad, desde la comunidad y desde la libertad. Podemos, por lo tanto, consagrar y bendecir nuestro hogar y podemos dedicarlo exclusivamente a Dios, estableciendo quizás allí un lugar del todo especial para que la familia se reúna, por ejemplo, a orar antes de comenzar las tareas del día o incluso al mediodía, dando gracias a Dios por los alimentos y, por cierto, en la noche dando gracias a Dios por las oportunidades recibidas. Ojalá que en este tiempo, si es que todavía no se ha constituido en el hogar, podamos confeccionar un altar familiar en torno al cual podamos reunirnos como familia y en donde pueda estar el crucifijo en un lugar claramente destacado como signo del amor que el Padre nos ha manifestado entregando su propio Hijo para darnos vida, para que por medio de su sacrificio podamos tener vida verdadera, vida nueva y eterna. Pero también para que podamos tener allí la palabra de Dios y podamos así instruirnos por ella, particularmente en estos momentos que vivimos esta pandemia. La palabra de Dios precisamente en este tiempo puede sernos de consuelo, puede sernos de paz, puede sernos también como un signo de contención, puede ayudarnos a pedir perdón a Dios
puede ayudarnos a corregir, puede enseñarnos. La palabra de Dios puede inspirarnos y, por cierto, puede animarnos en este tiempo tan difícil y tan complejo que nos encontramos enfrentando como gran familia humana. Quisiera aprovechar esta ocasión, hermanas y hermanos, para invocar de parte de Dios su bendición para ustedes como familia y, por cierto, para sus hogares. Les invito a que hagamos un signo muy sencillo, que cada uno de ustedes levante, si es posible, las llaves de su casa, las llaves de su hogar, para bendecirlas y por medio de ella bendecir vuestra casa, por medio de ella bendecir vuestro hogar, para que realmente se constituya en un santuario de la vida que alberga la vida de vuestro núcleo familiar. Les invito pues a invocar la bendición de Dios, a pedirle al Padre que por medio de Jesucristo el Señor y la acción del Santo Espíritu se digne habitar en sus hogares, se digne bendecir vuestras casas y constituirlas en un santuario. Oremos. Bendice, Padre, nuestros hogares para que lleguen a ser dulces espacios de encuentro contigo, donde se haga presente la paz, la concordia, el afecto y la comunión entre todos quienes habitamos este espacio, que por tu gracia también es sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor bendiga sus hogares, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este momento y por esta posibilidad. Y a continuación vamos a poner un cantito de meditación, escuchando el cual les invitaría a que puedan ustedes meditar respecto de qué actitudes prácticas y concretas pueden asumir cada uno de los miembros de su casa, cada uno de los miembros de su familia, para que vuestra casa realmente se llegue a constituir en un santuario de vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor.